Ya estamos de regreso. Les recordamos que con el hashtag ahí aparece Noticias24 usted nos puede enviar sus preguntas. A propósito de lo siguiente, el país registró un nuevo pic de contagios diarios con más de 4.000 personas positivas a COVID-19, mientras que la cifra de víctimas fatales lamentablemente asciende ya a 630, con 41 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Para abordar este aumento de casos tomamos contacto en directo a esta hora con la doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga, también vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, miembro Consejo del Asesor COVID-19. Doctora Valenzuela, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes, Iván, ¿cómo está usted? Yo me imagino que como todos, algo preocupado por este aumento en las cifras y precisamente quisiéramos partir por aquello, doctora María Teresa Valenzuela. Estamos en una fase de aumento en la cual cada día que pasa decimos es un nuevo récord, un triste nuevo récord en función del día anterior. Tenemos ya 41 personas fallecidas en 24 horas. ¿Estamos en qué parte, si se pudiera saber, del pic de contagios? ¿Cómo saber aquello? Qué ganas de poderlo saber, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que podemos esperar? Obviamente en estos momentos en que la principal región de Chile, que ha sido la más afectada, que es región metropolitana, si ya estamos cumpliendo una semana de cuarentena, lo que esperamos obviamente que pasado 2 semanas de cuarentena logremos realmente reducir la carga de infección que hoy día tenemos. Sin embargo, si no cumplimos con el aislamiento de los casos, que es algo sumamente relevante, ya, y lo que es realmente el aislamiento, o sea, es decir, esa persona no puede tener contacto con más nadie, digamos, solamente que se le deje el alimento, sus cosas esenciales. Doctor, Idealmente, obviamente, que esté dentro de lo que se llama residencias sanitarias, como para que pueda ser atendida por personal, ¿no es cierto?, que le va a ser más grato su estadía en cuanto a alimentación, en cuanto a sí. confort, en cuanto al trato. Pero la verdad es que aunque hagamos cuarentenas, si no hay aislamiento, van a seguir Doctora, existiendo los contactos, ¿no es cierto?, de los que viven con ella. conversando con la doctora María Teresa Valenzuela, le pedíamos unos minutos de su tiempo, gentilmente nos ha esperado y ahí está de nuevo junto a nosotros, doctora María Teresa Valenzuela, y le preguntaba yo, y tenemos muchas preguntas con el hashtag Noticias24, la dificultad de saber en qué parte de la curva vamos a ir. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque vienen los meses más duros del invierno y las autoridades nos decían que probablemente mayo iba a ser lo peor. Le pregunto, teniendo en Así es. cuenta estos últimos días, la cantidad de casos, ya vamos en casi 62.000 contagios, 630 muertos. ¿Será lo peor en junio, julio o efectivamente estamos viviendo ahora lo peor? Pienso que en realidad estamos viviendo lo peor, que estaba anunciado para los primeros 15 días del mes de mayo, y que obviamente con todas las medidas que se fueron tomando de cuarentenas dinámicas, haciendo mucho énfasis, digamos, en el distanciamiento social, en las medidas preventivas, se ha logrado aplanar, digamos, esta curva, pero ahora ya definitivamente cuando las personas infectadas llegan a sectores de nuestro país, sobre todo en región metropolitana, densamente poblados, donde existe hacinamiento, donde en 40 metros cuadrados viven 9 personas, donde viven 3 generaciones, obviamente que iba a ocurrir esto. Y peor aún, digamos, iba a ocurrir esto porque resulta que lo fundamental en todo esto, que si bien es cierto, en todo momento hemos dicho que es testear, Ujú. hacer exámenes para detectar lo más precozmente posible los infectados, pero resulta que esto tiene que ir tomado de la mano del aislamiento. Y eso es lo que ha costado tanto, porque podemos ver, digamos, en las distintas imágenes cómo la gente igualmente sale, va al supermercado, va a hacer trámites que se en circunstancias que una persona que está con un diagnóstico, con un PCR positivo, que hoy día, digamos, incluso se aumentó esta posibilidad de diagnóstico de casos con el objetivo de lograr detectarlos lo más precozmente posible,
igualmente no se ha escuchado bien el mensaje. Entonces, es triste, es muy triste, porque es el momento en el cual nos tenemos que dar cuenta de que los más afectados, fíjense, el mayor número de casos son los jóvenes, o sea, personas entre 20 años y 49 años de edad. Pero ¿qué pasa? Que esas personas, muchas de ellas obviamente salen porque tienen que trabajar, ¿no es cierto? Pero varias de ellas, y en eso llamo a la conciencia fundamentalmente, salen porque quieren salir, porque no soportan el encierro, pero no se dan cuenta que vuelven a sus casas infectados y ahí en ese momento entonces donde estalla la infección, porque ahí se contagian los niños, los adultos, los ancianos. Entonces, por lo tanto, aquí hay un llamado, si bien es cierto, en todo momento se habla de la fragilidad que tiene el adulto mayor, la fragilidad que tienen los enfermos crónicos no transmisibles, pero ¿sabe qué? Al final nos tenemos que dar cuenta que todos somos frágiles, todos podemos adquirir la infección y las personas jóvenes que muchas veces se sienten como los ganadores de todo, la verdad es que en esta situación hacerles un llamado súper especial de que en realidad nos demos cuenta de que la situación es grave, porque si bien es cierto, podemos ir contando casos todos los días, pero si hoy día decimos que tenemos prácticamente 30.000 casos activos que están con capacidad de poder transmitir la infección, es un problema muy serio. Entonces, por lo tanto, lo importante es respetemos lo que se está diciendo, aprovechemos la posibilidad del aislamiento en residencias sanitarias donde van a ser bien atendidos los enfermos, los casos, pero no sigamos con el juego de que salir escondida, rompo las barreras, ¿no es cierto? Pero démonos cuenta de lo que estamos viviendo. Doctora, desde el punto de vista epidemiológico, naturalmente el comportamiento del COVID-19 ha sido muy distinto en estas últimas semanas, donde ya se está expandiendo y atacando derechamente a comunas donde hay una mayor densidad poblacional, donde hay índices de hacinamiento mucho más graves que al comienzo de la cuarentena, de la pandemia en sectores oriente de la capital, ¿no? Y evidentemente esto explica el aumento tan explosivo que hemos tenido porque circula con mucha mayor facilidad el virus en aquellos lugares donde es más difícil hacer cuarentena, porque no es lo mismo hacer la cuarentena en una casa de 200 metros cuadrados con 3, 4 personas que en una vivienda de 40, 50 metros cuadrados con hasta 2 y a veces 3 familias viviendo por hogar. En ese sentido, desde el punto de vista epidemiológico, se dan dos factores que le quiero preguntar cómo van a confluir. Primero, los meses más fríos del invierno, que sabemos que por condiciones de temperatura son más favorables para la difusión, para la circulación del virus. Y adicionalmente este factor que es más bien sociológico, es un factor, si usted quiere, demográfico distinto, mayor densidad poblacional, sectores más desposeídos. Veíamos, por ejemplo, en la comuna del Bosque, casi el 6% de la población del Bosque no tiene acceso a servicios básicos. Algo que para usted, para mí, para quienes nos están viendo es tan sencillo como apretar un interruptor y que haya luz, girar la llave del agua y que salga agua potable. Bueno, hay casi un 6% de la población del Bosque que no tiene los servicios básicos y evidentemente decirle a ellos mantenga la distancia social, límpiese las manos, alcohol gel, mascarilla, es una utopía. Y adicionalmente son personas que viven en el día a día, no tienen el paraguas de un contrato que le permitan quedarse en su casa y recibir igualmente su remuneración a fin de mes. Es gente que trabaja como coleros en las ferias, como jardineros, haciendo pololos, no sé, trabajos diarios, como vendedores ambulantes. Entonces hay una situación primero del clima, estamos entrando en el invierno, más frío, y también del punto de vista de dónde está atacando ahora el coronavirus, que es mucho más complejo mantener la cuarentena allí, es mucho más difícil decirle a esa gente no salga de la casa, porque hay gente que si no sale de la casa no tiene para comer nomás, pues. Así es, Iván. Esa es la triste realidad. Entonces, por lo tanto, bueno, la noticia que nos acaba de dar la ministra vocera, Carla Rubilar, bueno, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el gobierno está respondiendo frente a las necesidades de esas personas. Pero la mayor de las respuestas es que entendamos que hoy día existe la posibilidad de las residencias sanitarias y por lo tanto hay que hacer uso de ellas, porque persona que
en esos lugares, por ejemplo, se enferma, es un caso, tiene que recurrir a esta residencia sanitaria donde va a ser bien atendido, va a ser bien cuidado, porque así evita, ¿no es cierto?, estar transmitiendo la infección a todos sus contactos donde sabemos que viven muy estrechos, que no es posible, sino no es posible hacer aislamiento en esos lugares, porque para hacer aislamiento hay que tener una habitación para la persona sola, ¿no es cierto? Ujú. Ojalá el baño para ellos. Entonces, eso no es posible pedirlo, pero sí es posible pedirle que en realidad recurra al tema de las residencias sanitarias a través de todas sus autoridades locales, ¿no es cierto?, donde incluso a través de toda la distribución de toda esta caja de alimentos, qué sé yo, que se va a hacer, va a haber una oportunidad de saber en qué hogar existe algún caso donde hay que brindarle la atención. Bien, pues doctora María Teresa Valenzuela, primero que nada, muchas gracias por esperarnos mientras teníamos el contacto con La Moneda y le damos las gracias por este contacto. Que tenga buenas tardes, muy amable. Buenas tardes, Iván, Que gracias. esté muy bien.